Arturo Condo, guayaquileño, graduado en la SPOL, doctorado en Harvard, rector del INCAE Business School de San José de Costa Rica y Nicaragua, Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, reconocido internacionalmente como una de las 10 mejores escuelas de administración de negocios en el mundo, experto en competitividad. Aprovechando su presencia en Guayaquil, lo hemos invitado a dialogar sobre la transición de una economía petrolera a una economía no petrolera, un tema que es una tarea pendiente aquí en el Ecuador. Buenos días, Arturo. Bienvenido a Contacto Directo. Encantado, Alfredo. Un placer estar aquí. La dependencia económica del petróleo en relación con los indicadores de la deuda externa, del PIB y de las exportaciones, ¿cómo ha ido funcionando en el Ecuador? ¿Ha variado últimamente? Pues sí ha variado, ¿verdad? Hemos tenido mejores épocas en las que el petróleo ha sido menos, tal vez importante y menos protagonista de la economía y de lo fiscal, francamente. Pero de nuevo estamos viviendo una dependencia muy intensa. No es nuevo, en realidad, tenemos 40 años de esta, llamémosla transición, desde que encontramos el petróleo, la cantidad de petróleo. Y la verdad es que es algo que, como decía bien usted, tenía una tarea pendiente para la economía y para la sociedad ecuatoriana, ¿verdad? Es como que le damos la plata de la abuelita que nos dejó una buena cuenta en el banco y todavía no hemos encontrado cómo es que vamos a hacer el futuro cuando ya no haya esa cuenta en el banco. Ahora, una transición debe estar marcada por un objetivo claro de destino. ¿Es correcto en esos términos plantear un simple cambio de dependencia? Pasar del petróleo a la minería, por ejemplo. ¿Cuál debería ser el objetivo preciso de una transición de esta naturaleza? Bueno, el objetivo principal debería ser la no dependencia. De nuevo, si seguimos la metáfora de que heredé algo de mi abuelita, digamos, mal haríamos esperando que se muera mi abuelito y que entonces la nueva cuenta sea la que pague nuestra vida. En el fondo lo que queremos es eliminar la dependencia con el tiempo. Y hay tres dimensiones en las que eso necesitamos manejarlo. Una es la energética misma, es decir, nosotros manejamos con el hecho de tener petróleo una cierta consumo de energía y deberíamos prepararnos a tener ese consumo cuando ya no tengamos petróleo, esa es una. La otra es lo fiscal, obviamente, porque por la forma en la que estamos organizados es una parte importante del presupuesto del Estado. Pero la tercera es productiva, si el petróleo es lo que tenemos que exportar, ¿qué le vamos a vender al resto del mundo, verdad? Cuando no sea petróleo lo que tengamos. De esas tres, encontrar minería o encontrar otra fuente similar que produzca en el corto plazo, le hace algunas décadas, aunque sean 100 años, pero produzca temporalmente bienestar en esas tres dimensiones, como digo, es un paliativo, no realmente un objetivo aceptable. Ahora, la minería en el Ecuador siempre ha sido una excepción dentro de la orografía latinoamericana. O sea, aquí hay minas desde hace años, pero no se han explotado. Y ahora, en los tiempos actuales, con esto de las economías verdes, ¿qué viabilidad tiene una minería que se encuentra normalmente en las fuentes de agua? O sea, no tenemos grandes desiertos como Perú, como Australia, como Chile. O sea, ¿realmente es factible o tendremos que estar durmiendo sobre esa riqueza? No es fácil, pero no es imposible tampoco. Además es un asunto de necesidad también, para ser completamente franco. A mí me parece que si uno tiene recursos que puede usar para desarrollarse, es legítimo buscar usarlos. Lo importante es ver cómo se usa desde el punto de vista de sostenibilidad y de ecoeficiencia, ¿verdad? Pero también cómo se usa desde el punto de vista económico, ¿verdad? Volvamos a la metáfora de la herencia. Si yo uso la herencia de mi abuelita para comer, para pagar la renta, yo francamente estoy cavando mi propia tumba, en el sentido de que el día que se acabe la herencia no voy a tener que comer y no voy a tener cómo pagar mi casa. Si yo uso la herencia de la abuelita para financiar un estudio que no hubiera hecho, si yo uso la herencia de la abuelita para construir una tienda que me permitiría producir para el futuro, entonces la estoy usando de una forma sostenible. Entonces la minería o el petróleo o cualquier otra fuente de ese tipo de recursos naturales que compartidos por una sociedad necesita invertirse de una forma inteligente, pero invertirse porque con lo que a medida que va gasto, francamente se pierde la capacidad de generación futura de ingresos a partir de ¿Y eso se lo está haciendo? Yo creo que en estos 40 años o más desde que se descubrió el petróleo en el Ecuador no ha sido la norma, ¿verdad? Ha sido al pasar a engrosar el presupuesto del Estado no es un presupuesto grande en inversión y nunca lo ha sido. Entonces, últimamente ha habido inversiones inteligentes como infraestructura buena y de hecho Ecuador ahorita se posiciona bien como tener una infraestructura básica buena, pero no ha sido la norma, digamos, de estos 40 años, ¿verdad? Entonces, la otra cosa es inversión, por ejemplo, en gente. Se ha mejorado mucho, francamente, pero por otro lado, los países a la hora de producir necesitan especializarse en algo y eso nos falta, no hemos logrado especializarnos en algo que nos haga muy productivos. Por el momento seguimos vendiendo banano y petróleo y bienes que no requieren una alta especialización ni de activos fijos ni de las personas. Ahora, la sustitución selectiva de importaciones en boga después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en los años 50 y 60 del siglo pasado, en una economía global, ¿qué alcance puede tener actualmente?
A veces puede ser inevitable o inescapable, digamos, en la medida en que si yo soy dueño de una hacienda, ¿no? ¿Verdad? Y yo necesito comprar un carro y yo no produzco carros, tengo que ver qué le vendo al resto del mundo para poder yo comprarme un carro. Esa es la situación en la que estamos. Si nada de lo que yo tengo le es interesante a mi vecino y al resto del pueblo, es un problema, no me puedo comprar el carro. Entonces en un momento dado decir, mira, el papá, el padre de familia, la madre de familia diciéndole no compremos algo porque no tenemos con qué pagarlo es razonable. Pero solo es razonable a nivel temporal, ¿verdad? Realmente a la hora de la hora necesitamos encontrar qué es lo que podemos vender a cambio de lo otro. Claro, pero nosotros, por ejemplo, importamos derivados de combustible y exportamos crudo. Importamos maíz para los alimentos balanceados y resulta que sí producimos maíz. Importamos soya también para lo mismo. O sea que hay también sustitución de importaciones que son racionales, inevitables, y estamos aquí, que 40 años siendo un país exportador de petróleo y resulta que importamos derivados. Sí, lo que pasa es que también hay que ver en qué nos especializamos, ¿verdad? Porque digamos, yo puedo ser, por ejemplo, yo puedo tener una buena plantación de cacao, pero no ser el mejor productor de chocolate, y estoy muy bien vendiendo el cacao al que lo procesa bien. O al revés, yo puedo ser muy bueno procesando el chocolate y no soy bueno sembrándolo. No necesariamente las dos cosas tienen que ir mano en mano. Lo crucial es que sea productivo en lo otro, porque el problema del maíz o de los otros ejemplos es que hay alguien más eficiente que nosotros y terminamos entonces importando a mucho menor costo en principio. Hay dos posibilidades, o nos cambiamos de actividad, puede haber otra cosa que hagamos bien, o en esa nos hacemos más eficientes. Ahora, pero eso también depende de los acuerdos comerciales, porque, por ejemplo, la exportación del crudo, tanto de la pepa de cacao, del café, entra con arancel cero, pero los derivados también, el chocolate siempre ha sido con una escala tributaria. Y dentro de eso también, en una política como la que se plantea, debería haber una apertura hacia el mundo para poder precisamente cambiar el modelo. Sin duda, y de hecho lo que llamamos libre comercio, bueno, no es tal, en realidad el mundo no tiene libre comercio, lo que tiene es comercio manejado, ¿verdad? Comercio administrado, donde le ponemos aranceles a unas cosas, no les ponemos a otras y le ponemos trabas, le ponemos cuotas, les ponemos requisitos, etcétera. Eso es parte del juego comercial y es parte de lo que cualquiera hace, digamos. También nosotros... Pero hay que estar en el juego. Ah, por supuesto, como yo digo, o sea, si uno le tiene miedo a un baile que va a ir a conocer a la novia o al novio, lo peor de todo es no ir al baile, porque entonces ahí de fijo sí que no va a conocer a nadie, ¿verdad? Ahora, una transición económica de este tipo, ¿qué rol juega la competitividad y cuáles son los factores básicos de la competitividad en una economía nacional? Bueno, hay dos niveles de factores, los básicos y los más sofisticados. En los básicos, que no estamos mal, son las condiciones mínimas para hacer negocios, en donde las que se miden, al menos en el caso del Ecuador, más preocupantes son el asunto de confianza, ¿verdad? Un cómico una vez decía que no hay nada más cobarde que un billete de $1, en el sentido de que el dinero hoy en día más que antes se mueve con facilidad y si alguien tiene un ahorro lo puede mover. Y los gobiernos ponen trabas y tal, pero al final del día, hasta en efectivo, la riqueza en un momento deja un país. En el caso de Ecuador, los migrantes, por ejemplo, ¿verdad? Sí, invertían en irse, ¿verdad? Y eso, bueno, ya no se da a esa escala, por suerte, pero puede volver a pasar. Entonces, la primera cosa es la confianza, pero la segunda es factores especializados. O sea, si alguien me pregunta ¿en qué puedo invertir en el Ecuador?, ¿verdad? A mí se me ocurren 2 o 3 cosas, pero no hay todavía los factores tan especializados que podrían haber. Turismo es uno interesante, porque está, por ejemplo, Galápagos, o está la Sierra, que tiene ya algunas cosas, pero cuando uno lo compara con otros destinos turísticos mucho más sofisticados, no tenemos esos activos. Pero también es fundamental para eso, para turismo, para lo que sea, las reglas del juego para la todo. Inversión. Y no es solo para inversión extranjera, es para extranjera o local. Una cosa que pasa en todo el mundo, pasa en Ecuador, es que los empresarios y quien tiene capacidad de inversión invierte en su casa o fuera, en su ciudad o fuera, en su país o fuera. Y en los últimos años hemos visto inversión ecuatoriana, ¿verdad?, protegiéndose o cuidando las apuestas que hace entre Ecuador, Colombia, Perú, que es muy bueno en el sentido de la integración si estuviéramos recibiendo ese influjo de capitales también de empresarios colombianos y peruanos, ¿verdad? Y ahí es donde todavía Ahora, dentro de un modelo económico de este tipo, de cambiar la matriz productiva y todo esto, ¿cómo debe ser el rol o el balance entre el aporte estatal y el aporte de la empresa privada? ¿Son excluyentes? ¿Son concurrentes? ¿Cuál sería lo óptimo? Lo óptimo es que sean concurrentes y ahí, de un lado, ni pretender que el Estado pueda adivinar, digamos, dónde está todo el futuro de la economía, porque nadie tiene una bolita de cristal, ¿verdad? Ni, por otro lado, el sector privado pedir como una carta del niño Dios, digamos, y que todo salga de alguna forma, y sobre todo cuando eso incluye como favores, de protégeme aquí o protégeme allá. En el fondo, lo que al Estado le toca es identificar como si fuera un jardín, qué es lo que está floreciendo y apoyar
crecimientos, ver qué son las condiciones del entorno que le impiden y también cuáles podrían invertir incluso juntos. Educación es un ejemplo, el sector privado y el sector público podrían invertir juntos en educación especializada en turismo, especializada en agroindustria, especializada, si se diera minería, en minería. Ecuador ha tenido una tradición de educación en el tema petroquímico, por ejemplo, por buenas razones, ¿verdad? Porque teníamos algo de industria petroquímica aquí. Bueno, ese es el tipo de cosas que conjuntos funciona mejor. Obviamente requiere una relación fluida, ¿no? ¿Verdad? Ni siquiera solo buena, sino fluida, que continúe, que se pueda conversar, y eso a veces, pues, no es la norma. Arturo Condo, gracias por su participación en Contacto Directo. Encantado, placer. Estefi. Concluimos así, como siempre, agradeciéndoles a ustedes su confianza.